Muy bien, buenas tardes. A continuación, nosotros vamos a explicar en qué consiste el SPECI, el test de screening de los problemas conductuales y emocionales por el cual ustedes están invitados a la presentación. Vamos a comenzar. Es una prueba muy sencilla y nosotros le vamos a dar todos los alcances del instrumento. Muy bien. Bueno, en primer lugar, cuando nosotros hablamos del SPECI, lo que debemos de tomar en cuenta es que si su nombre dice screening, es porque la prueba es de tamizaje, es decir, la prueba es como para detectar, la prueba no diagnostica, la prueba no nos va a decir exactamente qué problema tiene una persona, pero nos va a dar un indicador de los problemas que probablemente desarrolle un niño. Y justamente lo que me interesa a mí es saber cuáles son esos problemas y de qué manera estos problemas pueden afectar al menor. Por ejemplo, si yo evalúo con el especie que estamos viendo ahorita y encontramos que el niño tiene un problema relacionado a atención con hiperactividad, ¿a qué me llama? A evaluar TDAH. Ah, entonces la prueba que estamos viendo el día de hoy tiene ese poder, tiene, digamos, esa facilidad de poder darnos a nosotros un alcance de cuáles serían los problemas que está presentando un menor y, lógicamente, con los resultados que yo obtenga del instrumento, yo voy a plantearme hacia el futuro una batería de pruebas que me ayuden a determinar cuál es el problema. Muy bien. Vamos a comenzar. La prueba se llama Screening de Problemas Emocionales y de Conducta Infantil, SPECI. La prueba es sencilla, como ustedes lo verán, ¿no? Mi nombre es Joe Saden, soy psicólogo y el día de hoy los estoy acompañando en la presentación del instrumento. Les voy a presentar la prueba y créanme, es una prueba que les va a gustar mucho. Primero, el nombre de la prueba es Screening de Problemas Emocionales y de Conducta Infantil bueno, y su sigla es SPECI. Los autores de la prueba son Maite Garay Gordóvil y Carmen Magando. La aplicación del instrumento es netamente individual. ¿A qué no os referimos? A que no le podemos aplicar la prueba a más de un niño. Sin embargo, siempre hay personas que nos preguntan, pero tengo un aula de solo 5 niños, ¿les puedo aplicar a todos? No, porque en realidad cada problema siempre se va a manifestar de muchas formas. Imagínate que estés aplicando a un niño y tengas que observarlo. No puedes tener los ojos a los 5 niños a la vez. La prueba es individual y por lo general se trabaja con los padres, porque justamente la edad de evaluación es niños entre 5 años y 12 años. Es decir, aproximadamente desde inicial de 5 hasta sexto de primaria. Por lo tanto, un niño de inicial de 5 yo tendría que conversar con su mamá, con su papá, con el apoderado, con la profesora del aula, en el mejor de los casos, y observar al menor, cómo se desarrolla el menor. Ahora yo les voy a enseñar las preguntas, ¿no? Así que ya saben ustedes, es individual, netamente individual, y la edad apropiada es niños desde los 5 años, inicial de 5, hasta el sexto de primaria. Ahora, muchas personas siempre nos preguntan, pero acá en el Perú, acá en Lima en general, siempre hay chicos de sexto de primaria que tienen más de 12. Si mi chico tiene 13 años y está en sexto de primaria, ¿lo puedo evaluar? Por supuesto, la prueba no te restringe eso, porque si el chico está más o menos en ese rango, no hay problema, pero lo ideal sería pues que estén hasta 12, ¿no? Yo le he puesto ese rango de inicial de 5 hasta sexto porque es un promedio en realidad. Pero si ustedes tienen un chico de sexto que tiene 13 o que está por cumplir 13, no hay problema, le pueden aplicar. La aplicación es cortísima, no demora más que de 10 a 12 minutos aproximadamente. Es decir, más o menos un minuto por pregunta. La prueba tiene 10 preguntas. Sin embargo, algo que ustedes tienen que aprender, que la experiencia nos ha enseñado, es que cada vez que tú le haces una pregunta a una persona, ya sea un padre o ya sea, por ejemplo, una profesora, siempre tienes que explicarle lo que la pregunta dice. No es como que yo te preguntara, por ejemplo, en un instrumento de inteligencia, ¿cuál es la capital de Brasil, no? No, acá, cada vez que yo le hago una pregunta a un padre, a una profesora, la pregunta tiene que ser tan explicada que debe de tener ese contexto que la persona sea capaz de poder entenderlo. Yo no puedo pasarme a la otra pregunta si es que no tengo claro yo cuál es el propósito de lo que estoy evaluando. Yo debo de saber exactamente qué es lo que estoy enfatizando en la persona que me está escuchando y sobre todo si la persona me está respondiendo bien. Yo no me voy a adelantar a las preguntas si es que no estoy seguro que la persona que me está escuchando realmente me está comprendiendo. Gran parte de los problemas que tienen algunas personas cuando evalúan instrumentos es que algunos, por ejemplo, les dejan que las personas resuelvan solos, ¿no? Cuando ya son un poco más grandes, pero siempre tú haz la pregunta, ¿está todo claro? Siempre que tú le des un cuestionario, un inventario de preguntas,
hazle un comentario siempre a la persona. Si tiene alguna duda sobre alguna pregunta, no dude en comentarme, porque yo lo que menos quiero es que usted marque algo que no comprenda. Acá hacemos lo mismo. Por eso es que puede demorar un poquito más de 10 minutos, siempre y cuando haya algún problema que deba ser explicado con un poco más de detalles. ¿Ya? ¿Qué es lo que evalúa la prueba? Evalúa 10 categorías diagnósticas de problemas emocionales y de conducta, que son los siguientes. Evalúa el retraimiento, evalúa la somatización. Ahora te voy a explicar uno por uno. Evalúa la ansiedad, evalúa la característica infantil dependiente, los problemas de pensamiento, la atención hiperactividad, la conducta perturbadora, el rendimiento académico, la depresión y la conducta violenta. Eso está evaluando el instrumento. 10 tipos de problemas y cada problema tiene su propia característica. Ahora yo te voy a explicar. La prueba cuando te la compras viene con el manual y viene con el protocolo de las preguntas y una pequeña tabla de corrección que ahora te voy a explicar. Y la prueba también permite ubicar los puntajes en percentiles en función del sexo y del grado escolar. Me interesa mucho el grado escolar y el sexo. En realidad los baremos toman en cuenta el sexo y el grado escolar, no tanto la edad. Por eso les decía, si tienen un chico de 13 que está en sexto, le pueden aplicar. Nadie dice que no. Nosotros te estamos dando todo el permiso de que lo hagas, así que no te preocupes. Ahora, objetivos entonces. Hablemos de los objetivos. Objetivos. Es un instrumento que ha sido diseñado, como les dije al inicio, es un screening, es un tamizaje para evaluar posibles problemas emocionales y de conducta que un niño entre 5 y 12 podría tener. Es un cuestionario de enfoque psicométrico porque todas las preguntas tienen esa escala tipo Likert, ¿no? Que tiene 10 preguntitas y se categorizan en 10 problemas emocionales. Cada uno de ellos tiene características propias. Ahora, no solamente permite precisar si un determinado síntoma o conducta está presente o no, sino que además informa del grado en que éste aparece. Como es una prueba tipo Likert, hay preguntas que van, bueno, todas las preguntas van de 0 hasta 2. 0, por ejemplo, indica que no hay ningún tipo de presencia, nada. Hasta, por ejemplo, pasa por el 1 que es bastante, y luego te termina en el 2 que es mucho. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque en muchos de los casos, y esto también se los cuento por experiencia propia, muchos padres, a veces cuando uno les pregunta sobre sus hijos, tienen la tendencia de decir, sí, él corre mucho, sí, él hace tal cosa. No todos los padres, obviamente, ¿no? Algunos padres exageran con las respuestas. Y yo lo que quiero es que la evaluación sea objetiva. Mm, Como ustedes me han escuchado, la evaluación se puede hacer tanto a padres como a profesores, porque en realidad yo me puedo sentar con el profesor y hacerle las preguntas del menor y puedo corroborar la información con el padre. Muchas veces no coincide. A veces, por ejemplo, un padre dice, por ejemplo, en atención hiperactividad, dice, por ejemplo, mucho, pero la profesora dice nada. Para que sea un problema de TDAH, recordando un poquito de teoría, para que sea un problema de TDAH, este tiene que presentarse en todos los espacios en los que el menor se desenvuelve. No puede ser un problema de conducta denominado TDAH, que es atención con hiperactividad, ¿no? Solamente en la casa, porque en todo caso no es TDAH. En el colegio no puede ser un ángel que no toca ni la mochila, no puede ser, pues acá hay un problema. Ahora, en algunos casos, lo ideal pues es que tú le preguntes siempre a los padres, por favor, vamos a plantear este tipo de preguntas y yo quisiera que ustedes sean lo más objetivos y sinceros posibles, ¿de acuerdo? Al igual que la profesora o profesor del aula que te da las respuestas, ¿no? En muchos de los casos se plantea esto, ¿no? Porque uno cuando marca una respuesta, uno está seguro que lo que está marcando es porque realmente la persona lo presenta, ¿no? Sin afán de exagerar, sino de ser lo sumamente justos con todos, es necesario que tengamos claro a dónde nos enfrentamos nosotros con los problemas. Muy bien, ahora sí les voy a explicar cada uno de los 10 problemas. Atentos, por favor. Cuando yo hable de retraimiento, muchos ya tienen, digamos, bastante internalizado ese término, ¿no? Lo usan mucho. En el colegio se escucha constantemente este concepto de es un niño retraído. Yo le he dicho siempre a los padres de familia y a los profesores del colegio que no todos los niños tienen por qué correr cuando están en recreo, ni todos tienen por qué bailar cuando hay una actuación en el colegio. No es una obligación estar corriendo por todos lados, ni tampoco es una exigencia que todos los niños sean iguales. En psicología nosotros no podemos generalizar que todos los niños tienen que ser igual que los demás. No existe
el 100% de los niños que sean extrovertidos, como se suele decir cuando se evalúa la personalidad, ¿no? Esta categoría de retraído, lógicamente, si está muy elevado, puede ser un problema, pero si está, por ejemplo, en bastante, no es tanto un problema en sí, a no ser que venga acompañado de otros síntomas. Hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, mi hijo es introvertido, tiene problemas. El ser introvertido como característica de personalidad no está definido como si fuera un problema así. La introversión no es un problema psicológico. Que eso vaya ligado a un trastorno de personalidad o que vaya ligado a otro tipo de características que de alguna manera están relacionadas con los problemas en los niños, eso es otro tema muy diferente. Pero de por sí, el hecho de que una persona sea introvertida no es un problema netamente psicológico. Acá el concepto de retraimiento dice, el niño se muestra retraído e inhibido, prefiere estar solo y parece que está aislado, es poco activo y reservado en su relación con los demás. Es decir, tendría que estar bastante elevado para que sea un problema. Ahora, el concepto de somatización, mira, el niño se queja de molestias, de olores de cabeza, de estómago, falta mucho a clases debido a problemas de salud, ¿ves? Tiene otro punto de vista, ¿no? Acá el niño habría que ver si es que es cierto o no que le duele la cabeza o que tiene fiebre o que le duele el estómago, no la barriga. A algunos niños no les duele de verdad. Tendría que ser bastante marcado para determinar si realmente es un problema o no, ¿no? Ahora en ansiedad, la prueba, por favor, que quede claro, la prueba no diagnostica ansiedad. Para eso tenemos otras pruebas, tenemos otros instrumentos como el de ansiedad manifiesta, el C más R2, por ejemplo. En ansiedad, el niño se muestra ansioso y preocupado, parece estar alerta sobre lo que los demás puedan pensar de él, se manifiesta inseguro, temeroso y nervioso, ¿no? El niño en un nivel intenso se muestra muy ansioso y preocupado. Parece estar alerta sobre lo que los demás puedan pensar de él y se manifiesta inseguro, temeroso y nervioso. Ese es el número 3. El número 4 dice lo que es infantil dependiente. ¿A qué se refiere? Se comporta de forma infantil, prefiere relacionarse con personas, con chicos de su edad, con sus pares más pequeñitos, se muestra inmaduro y dependiente. Su autoestima parece baja. Mira, acá el niño está mostrando un problema de adaptación quizás, pero se está mostrando dependiente. Ahora, algunas personas siempre se preguntan si es que se puede hablar de una dependencia emocional. La dependencia emocional no es netamente de parejas. La dependencia emocional es un término que está ligado a lo afectivo. El niño puede estar bastante ligado a lo que es la relación con su madre, por ejemplo. Y no existe ese término de mamitis ni nada de esas cosas que algunas personas suelen poner una de dos, o es un problema de adaptación o es un problema de dependencia emocional. Por lo general son problemas de adaptación, pero acá está evaluando lo que es infantil dependiente, la manera como el niño cambia su actitud y se muestra dependiente hacia una persona. Puede ser su madre o alguna persona muy cercana. Luego tenemos problemas de pensamiento. Dice cosas atípicas e incoherentes. Sus pensamientos son difíciles de catalogar por su rareza. No estamos diciendo que es esquizofrenia ni psicosis. Son pensamientos, por ejemplo, que confunden a las personas, ¿no? Por ejemplo, niño dice, mira, mira cómo esa piedra vuela, ¿no? Un niño muy extraño con un nivel de pensamiento muy extraño, ¿no? Esto es lo que estoy mencionando hace rato, ¿no? Lo de atención y hiperactividad. El niño no presta atención en clase, no consigue concentrarse, se distrae con mucha facilidad y se muestra muy activo, inquieto y movido. Este indicador, si sale sumamente elevado, ¿qué te dice a ti? Que debería realizarse una evaluación de hiperactividad, ¿sí o no? Claro, siempre y cuando el indicador bueno, nos muestra a nosotros que ese valor está sumamente elevado, ¿no? Justamente por eso hacemos el instrumento, pues no, ahora me comprenden ustedes, ¿no? Mm, Ahora por eso me comprenden ustedes, ¿no? De que a veces, por ejemplo, estos indicadores nos dicen a nosotros cómo es ese tema, ¿no? De poder evaluar más adelante. Sin embargo, a veces nosotros no somos lo suficientemente capaces de poder comprender cómo trabajar. Por eso es que tenemos siempre la posibilidad de poder aprender algo nuevo y qué bueno que tengas la posibilidad de aprender ese instrumento, ¿no? Y siempre van a haber más capacitaciones, más adelante. No se preocupen, siempre que tengan la posibilidad, van a revisar nuestras redes y los invitamos a nuevos cursos de instrumentos y de propuestas de intervención. Siguiente, mira, ahí van cuántos, mira, acá tenemos tres, más tres son seis, vamos por el siete. Tenemos un problema que se denomina conducta perturbadora. El niño o la niña se comporta mal en clase, se llama la atención, dice palabrotas, es decir, malas palabras, palabras.
y miente. Falta clases ocultándolo en casa y contesta descaradamente a los mayores. Está un poco relacionado con lo que antes en el antiguo DSM-4 y DSM-4TR se conocía como oposicionista desafiante o negativista desafiante, ¿no? Recuerden que el DSM-5 lo plantea como trastornos de conducta, ya no hace esa división. El rendimiento académico no es inteligencia. El rendimiento académico son las notas que se le coloca a una persona de acuerdo a lo que se le deja en las tareas. Son las notas, las calificaciones y se valora sobre lo que se le deja indicado a un niño o una niña, ¿no? El rendimiento académico no es inteligencia, pero está relacionado este rendimiento académico con posibles problemas de aprendizaje, ¿no? En este rendimiento académico el niño no hace las tareas de clase ni estudia, ¿no? Le falta motivación y el niño se muestra, se muestra desinteresado, ¿ya? Ahora, a este problema simplemente está relacionado quizás con que el niño tenga dificultades para responder a las clases, ¿no? Ese es el problema. Muchos niños tienen ese problema de bajar las notas, ¿no? Mm, es por eso que nosotros nos preocupamos, ¿no? Porque son niños que no rinden en el colegio. Son niños, por ejemplo, que sacan bajas notas, sacarán pues C, no B de repente, ¿no? No rinden. Mm, Ya, o sea, a eso nos referimos. Y en depresión, repetimos nuevamente, la prueba no evalúa depresión, pero te da un indicador de depresión. Las pruebas de depresión son el CDS y el CDI. Un CDS infantil y los dos tienen esa característica para niños y adolescentes. Son instrumentos aparte. Este test de depresión muestra al niño apático, triste, se aburre y llora fácilmente. Hay que tener hay que tener siempre ese punto de vista, ¿no? La depresión tiene esa lógica de presentarse en un tiempo determinado, por el hecho de que, por ejemplo, hoy, ¿no? Que comenzamos a evaluar al niño y la mamá te contesta que él está triste desde ayer, puede ser un inicio de depresión, pero eso no es depresión, pues nadie puede diagnosticar una depresión que suele aparecer hoy día, en realidad, porque las conductas siguen un patrón, nadie cambia de un día para otro, eso es algo progresivo, pues por eso esta depresión y en general todos los temas que estamos planteando mm, siempre toman en cuenta eso, ¿no? Mm, Siempre toma en cuenta eso, ¿no? Siempre toma en cuenta eso. Mm, Siempre toman en cuenta el detalle, ¿no? Hay que ser bien atentos a ese aspecto, ¿no? Muchas de las personas, por ejemplo, piensan que una depresión solamente suele aparecer así de una forma muy sencilla. La depresión sigue toda una especie de periodo, ¿no? Al igual que en las personas adultas, en los niños también sigue esa misma lógica. Hay que estar al tanto justamente de cómo se desarrolla, ¿no? De qué manera esto suele aparecer, de qué manera, por ejemplo, esto implica que nosotros tenemos que trabajar con la persona y en qué medida, por ejemplo, les afecta, ¿no? Ah, Así que hay que estar al tanto siempre de las características. Mira, ahí tenemos ese punto, ¿no? Ahí tenemos ese punto, muy bien. Y nos falta uno, mira, nos falta un hito. Ahora, ¿a qué hace referencia cuando menciona el concepto, por ejemplo, de conducta violenta? ¿A qué hace referencia ese concepto de conducta violenta? Bueno, la conducta violenta está relacionada con lo que es la impulsividad. Hay que estar siempre al tanto. Hay que estar siempre al tanto de aquellas características que muestra el niño en el salón de clases. Muchos niños, por ejemplo, se muestran muy agresivos y violentos, agreden a otros niños y su comportamiento llega a ser cruel, amenaza, roba y se burla de los demás. Muchas veces pasa eso, ¿no? Por eso hay que estar al tanto de la situación en la que uno ve a los niños en los colegios, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, que gran parte de los problemas eh, se desarrollan en todos los ambientes donde el menor está, pues, ¿no? En la casa o el colegio, ¿verdad? Y hablando de eso, siempre es importante mencionarlo, ¿no? Por lo menos 7 de cada 10 problemas en los niños parten de la casa, de la familia en general, ¿no? Por lo menos 7.
Cada 7 de cada 10 problemas de los niños eh, dependen de la familia, ¿no? Y nosotros siempre debemos de tomar en cuenta ese aspecto de la familia. Siempre es bueno tomar en cuenta la evaluación, ¿no? No, muchas veces los problemas parten de casa, ¿no? Aunque les parezca irónico, muchos padres tienden a culpar a los colegios y el colegio tiende a culpar a los padres, ¿no? Parece un círculo vicioso, pero en realidad los problemas se manifiestan en casa, por eso un tratamiento de terapia de familia nunca es inoportuno, al contrario. Bueno, ahí están los 10, ya tenemos los 10 presentes, muy bien. Ahora, una vez que ya lo has visto, llega el momento de la obtención de las puntuaciones. Nosotros vamos a obtener tres tipos de puntajes. Un puntaje que es total, de toda la prueba en general. Un puntaje que habla de problemas internalizantes, los problemas internos que están relacionados al contenido emocional, y los problemas externalizantes, ¿no? Que son de expresión externa a los conflictos. Ahí, acá debe decir externalizantes, expresión externa de los conflictos, ¿no? Y eso está más asociado a cómo el niño lo expresa hacia afuera, ¿no? La agresión y todo lo que tiene que ver con eso. Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver en el test, no se preocupe. Ahora, bueno, antes de ver en el test, un pequeño comentario de esto, ¿no? Cuando uno evalúa, yo lo he comentado en más de una oportunidad y esta no es, digamos, una oportunidad que vayamos a perder. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la evaluación en los niños, nunca debemos descuidar que hay factores que se deben de tomar en cuenta para la presentación de los problemas. ¿Cuáles son esos factores que influyen en los problemas de los niños? Uno de ellos es el entorno familiar, lo que les he contado, ¿no? La familia influye en los problemas infantiles. El otro son los estilos de crianza, la propia familia y su estilo de aprendizaje, o algunas experiencias, por ejemplo, que hayan sido negativas durante el desarrollo del menor, se deben de considerar como tal, ¿no? Eso también nosotros debemos de tomar en cuenta. Muchos de los problemas, como les digo, siguen estos factores, ¿no? Siguen estas características. O incluso en la familia, por ejemplo, hay trastornos psicológicos, ¿no? Y nosotros debemos de estar al tanto siempre de estas dificultades que de alguna manera están generando problemas en los menores, ¿no? Por eso nosotros debemos de estar siempre atentos, ¿no? A este tipo de dificultades, porque esto genera muchos problemas en las personas, ¿no? Por eso es que yo les planteaba, ¿no? Que los problemas siempre tienen esta lógica, ¿no? De que el entorno sociofamiliar afecta, los estilos de crianza afectan, los estilos de aprendizaje afectan, las experiencias negativas durante el desarrollo afectan y la presencia de trastornos psicológicos también pueden afectar. Por eso debemos estar al tanto, ¿no? De qué tipo de situaciones nosotros, por ejemplo, podemos analizar para tomar en cuenta si el niño va a presentar o no un problema psicológico. Automáticamente, yo no puedo asumir automáticamente que un niño tiene un problema psicológico. Yo no puedo asumir eso porque debo de analizar la mayor cantidad de situaciones en las que se desenvuelve el menor, ¿no? De qué manera esto, por ejemplo, está afectando a una persona. No todos los problemas también tienden a ser psicológicos, ¿no? Por eso les decía que muchas veces nosotros caemos en el error de catalogar a una persona con un problema psicológico cuando en realidad no lo tiene, ¿no? Quizás lo que nos falta por analizar aún son los factores de la familia, o por ejemplo, de qué manera eso se presenta en el menor, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Mm, Es muy importante este dato, ¿ah? Para nosotros y sobre todo para las personas que están ligadas a la evaluación de los niñitos. Gran parte, por ejemplo, de los problemas que nosotros estamos trabajando tiene que ver con esto, ¿no? Con llegar a entender, por ejemplo, de qué manera esto afecta a los menores, ¿no? No es tan sencillo como parece a veces. Nosotros, por ejemplo, no podemos asumir automáticamente que un niño tenga un problema porque su mamá tiene un problema, ¿no? Siempre nosotros debemos ser lo suficientemente justos y lo suficientemente capaces de poder comprender, ¿no? ¿Qué más? A ver, antes de pasar a mostrar las preguntas, ¿qué más? A ver. Mira, por ejemplo, cuando uno trabaja con niñitos y también con adolescentes, uno debe de tomar en cuenta que ellos son unos clientes muy especiales. ¿A qué nos referimos con especiales? A que hay que dedicarles, lógicamente, mucho más tiempo y analizar todo tipo de situaciones que vayan ligadas a ellos. No podemos trabajarlo de manera individual, tenemos que trabajarlo con un enfoque multidisciplinario.
donde se trabaje con los padres, con los profesores, con el propio niño, con todas las personas que integran el entorno del menor. No podemos nosotros ser mezquinos ante esta situación, ¿no? Siempre tener la posibilidad de poder aprender la mayor cantidad de situaciones que uno pueda trabajar con el menor, pues, ¿no? Por eso nos interesa mucho tocar este tipo de situaciones, ¿no? El menor debe ser trabajado con todas las áreas en las que se desenvuelve y de esta manera tener la posibilidad de poder conocer cuáles son los otros factores que afectan el desarrollo del menor. ¿Qué más? A ver, ahora, para poder elegir una prueba, imagínate que ya le hemos tomado la prueba del día de hoy, ¿no? La que estamos trabajando, y tú detectas que por lo menos de los 10 problemas que te mencioné, hay como 4 o 5 que se han presentado en una intensidad muy elevada. Bueno, ahora que ya sé, ¿cuáles son los criterios que yo debo tomar en cuenta para elegir una batería de test en una evaluación infantil o del adolescente? Primero debo de enfatizar que cuando yo digo batería de test, hace referencia al conjunto de pruebas que se suelen utilizar para poder evaluar un problema psicológico. Las baterías son varias, puede ser 3, 4, 5. Digamos, no me puedo limitar a solamente tomar 3 pruebas, ¿no? ¿Verdad? No existe una sola prueba para evaluar. Se pueden evaluar 3, 4, 5, dependiendo del problema que tenga el menor y hacia dónde apunta tu diagnóstico. Por ejemplo, para evaluar TDAH se suele evaluar una de atención, una de, digamos, de impulsividad, la de los propios problemas de conducta, de inteligencia, ¿no? Entre otras áreas. Debo yo de tomar en cuenta que existen signos y síntomas que expresan la manifestación de un trastorno. El problema está afectando las áreas de desarrollo del menor, social, familiar, personal o académico. Se debe determinar si la evaluación será de screening, como justamente lo hemos hecho ahorita, ¿no? Nos da una idea de qué problema tiene el menor. Nos da una idea, ¿no? Existen pruebas específicas que evalúan determinadas áreas, claro, hay pruebas de inteligencia, pruebas de áreas determinadas, ¿no? Se debe considerar si la manifestación responde a un problema o a un comportamiento normal en niños y adolescentes. Algunas conductas entre comillas, son normales, algunas conductas. Por ejemplo, la primera vez que una persona te hace, un niñito te hace una pataleta y es la primera vez que te lo hace, automáticamente yo no voy a pensar que tiene un problema de conducta, ¿no? Porque eso sigue un patrón, como les he dicho. Sin embargo, algunas personas ya lo quieren llevar al psicólogo, no, está mal, que no sé qué, pero hay que tomar en cuenta que justamente esto sigue un patrón. Esto hay que analizarlo con los estímulos que el menor tiene presentes y en qué situaciones y con qué frecuencia se presenta esa conducta. ¿No? Una batería de pruebas implica el uso de pruebas psicológicas en diversas áreas, ¿no? ¿Existen pruebas para todas las áreas? Bueno, específicamente para todo, no, pero hay que tomar en cuenta justamente qué tipo de situaciones estamos evaluando, ¿no? Ahora, ahora sí, momento de enseñarles algo muy importante, antes de pasar a esto. Ha llegado el momento de mostrarles el especie. Miren, lo vamos a trabajar acá. Miren ustedes, vamos a compartir la pantalla. Ya llegó el momento de trabajar el instrumento. La prueba no es muy larga en realidad, así que no creo que les moleste trabajar con los chicos. Al contrario, les va a parecer muy motivador el trabajo. Primero, vamos a colocar esto arriba. Primero, miren por acá. Acá vamos a colocar los nombres y apellidos del menor, de la niña o el niño, el centro de su colegio, el curso es el grado, acá colocas el grado, la edad del niño, recuerda que es de 5 a 12, sexo, varón, mujer, y la fecha de evaluación, ¿no? El sexo, por ejemplo, varón. Y hay que poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que está en tercero de primaria, ¿ya? Tercero, un niño de tercero de primaria. Acá colocas los datos del estudiante, del alumno, acá colocas los datos tuyos, tú eres no, discúlpeme, acá colocas los datos de la persona que lo está evaluando, ¿no? Que es el informador, que puede ser el padre, el profesor, ¿no? Cualquier persona que está ligada al niño o a la niña. Nombres y apellidos de la persona que acompaña al menor, cuál es su relación con el niño, su madre, su padre, el orientador, el tutor o el profesor. Esa pregunta es importante. ¿Hace cuántos meses lo conocen? Recuerda que la prueba mínimo tiene un margen de 6 meses, es decir, que toda conducta que el menor manifieste debe tener un promedio de 6 meses de haberse presentado. Ya les dije hace un instante, hace como 10 minutos creo, que no se puede considerar un problema psicológico si recién desde ayer lo está presentando, porque sigue un curso, ¿no? Sigue una especie de conducta que va deteriorándose a lo largo del tiempo.
¿ya? Y hace cuántos meses lo conoce y acá colocas el sexo de la persona, ¿no? Por ejemplo, si es su papá, sexo varón, ¿no? Y mira, instrucciones. El objetivo de la prueba, lo que les he comentado, ¿no? El objetivo de la prueba es identificar las características de comportamiento que siendo normales durante la infancia, a veces se dan con una frecuencia o intensidad que pueden llegar a constituir un problema. A continuación va a encontrar usted 10 categorías de problemas emocionales y de conducta. En cada categoría, rodee con un círculo el grado en la que usted observa esos comportamientos en el menor. Utilice para ello la siguiente escala de estimación. Yo le voy a indicar a la persona que me está apoyando que nada implica cero. Bastante indica uno y mucho indica dos. Y hay que explicarle qué tipo de característica o qué significa, por ejemplo, nada. Nada de valor cero indica cuando no hay ninguna conducta o casi nunca ese tipo de conductas que manifiestan. ¿Ya? Bastante cuando observe sus comportamientos con cierta frecuencia y mucho cuando los comportamientos descritos sean muy habituales o los observe con mucha frecuencia, ¿no? Hay que indicarle, hay que indicarle, hay que indicarle eso siempre, ¿no? Hay que indicarle eso. Cuando observe esos comportamientos con cierta frecuencia, es bastante, ¿no? Más o menos, quizás a la semana 3 o 4 veces, ¿no? Pero muchos cuando ya lo observa constantemente, incluso en el día 2, 3 veces, cuando los comportamientos que el menor está manifestando son demasiado habituales o los observa con demasiada frecuencia, ¿no? Intenten contestar, por favor, de una manera muy objetiva y sincera, ¿no? De una manera muy objetiva y sincera, sabiendo que su respuesta lógicamente va a servir para conocer mejor al niño y que ayudará a valorar mejor la necesidad de una segunda evaluación en mayor profundidad. Si usted lo considera conveniente, subraye las palabras que dentro de cada categoría describan mejor la conducta del menor. ¿Ok? Miren por acá. Retraimiento. Yo le, tú puedes hacer dos situaciones. Tú se lo das para la persona para que lo lea, es una persona adulta, obviamente, y le digas, y tú le dices que lo marque, ¿no? O en el mejor de los casos, tú se lo lees y le dices que te indique más o menos la respuesta. Yo preferiría que ustedes mismos se lo lean y le expliquen detalladamente, palabra por palabra, cuál es el problema que manifiesta el menor. Miren la uno, ¿eh? Se muestra retraído, inhibido, prefiere estar solo y parece aislado, es poco activo y reservado en su relación con los demás. La persona te dice, por ejemplo, uno, tú marcas uno. En somatización, ¿no? Lo que leímos hace rato, se queja de molestias, dolores de cabeza, dolores de estómago, falta clases debido a problemas de salud. Te dice, uno, te dice, por ejemplo, ¿ves? Te dice uno, ¿una vez? Uno te dice. Ansiedad. Se muestra ansioso y preocupado, parece estar alerta sobre lo que los demás puedan pensar de él, se manifiesta inseguro, temeroso y nervioso. La profesora, bueno, no, yo nunca he visto que haga eso. Cero. Infantil dependiente, ¿no? Dice, por ejemplo, se comporta de forma infantil, prefiere relacionarse con chicos más pequeñitos, se muestra inmaduro y dependiente, su autoestima parece baja. Te dice, por ejemplo, uno, ¿no? Problemas de pensamiento, dice cosas atípicas e incoherentes, sus pensamientos son difíciles de catalogar por su rareza, y te dice, por ejemplo, no, nunca he escuchado que diga esos tipos de cosas, por ejemplo, cero, ¿ves? Atención y hiperactividad. Tú le dices, no, no presta atención en clase, no consigue concentrarse, se distrae con mucha facilidad y se muestra muy activo, inquieto y movido. Dice, sí, demasiado. Y te dice dos. La 7, conducta perturbadora, se comporta mal en clase y llama la atención, dice palabrotas y miente, falta clase ocultándolo en casa y contesta descaradamente a los mayores. Bueno, te dice uno, recuerda que uno es bastante, ¿ah? Uno es bastante, ¿no? 8, rendimiento académico. No hace las tareas de clase ni estudia, le falta motivación y se muestra desinteresado. 1, en depresión, se muestra apático, triste, se aburre y llora fácilmente, nunca le he visto así. Y la última pregunta, la número 10, conducta violenta, se muestra muy agresivo y violento, agrede a otros niños, y su comportamiento llega a ser cruel, amenaza, roba y se burla de los demás. Nunca le he visto hacer eso, cero. Perfecto, no te vayas ni le digas chavo a la persona hasta que no te asegures que han sido respondidas todas las preguntas, por favor. No te vayas, no te detengas ahí hasta que no te asegures que la persona ha respondido a todas las preguntas. ¿Ya? Como ya respondió todas, le dices muchas gracias. No tiene ninguna otra pregunta, muchas gracias.
Estos datos que están acá son los mismos que están acá. Lo mismo que pusimos acá, los mismos son, ¿no? La misma hoja del niñito. En la siguiente cara, mira, acá terminamos las 10 preguntas, ¿no? En la siguiente carita ya viene la calificación. Mira, el protocolo viene con la calificación. Ya están listos, ¿no? Para la calificación. Listas y listos para la calificación, ¿no? Ya todavía estamos acá. Mira, ya sabes cuál es la edad del menor, ¿no? Bueno, el menor está en tercero y es varón, pues, ¿no? Acá está. Acá lo repites, ¿no? Tercero, varón, ¿no? Listo. Mira, acá viene la parte divertida del asunto. Vamos a trasladar los puntajes que la persona me ha indicado. Mira, atentos, por favor, ¿ah? Mira, mira, mira. En la número uno, ¿qué te dijo en la número uno? Te dijo uno. Ah, entonces acá la pregunta es la pregunta número uno. Acá colocas el uno, porque en la pregunta número uno te dijo uno. Y así lo vas pasando uno por uno, mira. Uno por uno. En la número dos, ¿qué te dijo en la número dos? Te dijo uno también. Acá te dijo uno. Perfecto. Te dijo uno. En la número tres, ¿qué te dijo en la número tres? A ver, cuéntame. En la tres te dijo cero. Ah, entonces acá le colocas cero, pues cero. Cero. En la número cuatro, uno. Ah, entonces acá le colocamos uno. No está la cuatro, uno, ¿ves? En la número 5, ¿qué te dijo? En la número 5 te dijo cero. Entonces acá le coloca cero. ¿Ves? Cero. Esos son los primeros puntajes que estamos trasladando. Son los primeros puntajes que estamos trasladando. ¿Ves? Estamos trasladando. Son los problemas internalizantes. Ahora vamos a los externos. Número 6. Todo lo que es externo. En la número 6 te dijo 2. Mira, el más difícil de todos, el de hiperactividad. Te dijo 2. En la número 7 te dijo 1. Acá le colocas 1. En la número 8 y te dijo uno, y las dos últimas, y las dos últimas creo que es 0, 0, ¿no? Mira, las dos últimas te dijo cero y cero. Asegúrate que has pasado bien los numeritos, por favor. Gracias. Acá la 9 es 0 y la 10 cero. Muy bien. Ya lo pasaste, ya tienes los puntajes, ya tienes todo clarito, ¿no? Ya lo pasaste, ya tienes todo clarito. Asegúrate que todo está pasado, que no hay ningún problema. Perfecto. Ahora continuamos. Vamos a sumar, pues lo que me indica la hoja, mira. Acá sumas uno más uno 2 más, bueno, 2 más cero 2 más uno 3 más cero 3, ¿no? 3 más cero 3. Acá va 3. Mira cómo estoy sumando, ¿ah? 1 más uno 2 más uno 3. Y ahora acá, 2 más uno 3 más uno 4 más cero 4. 4. Y 3 más 4, 7. Perfecto. Bueno, no hemos hecho nada tan complicado, ¿no? Solamente hemos sumado uno más uno 2 más uno 3 y 2 más uno 3 más uno 4. Y 3 más 4 me da el valor de 7. 7, muy bien. Ahora que ya tienes todo, en problemas internalizantes obtuviste 3, en problemas externalizantes obtuviste 4 y en el puntaje total obtuviste 7. Cuando ya tienes este dato, te vas a dirigir a la tabla. Mira, acá está la tablita, acá está la tabla. Te diriges a esta tablita que está por acá, a esta. Como es un niño, me voy a dirigir a la tabla de los niñitos. Como está en tercero de primaria, lo voy a trabajar acá. Por si acaso la prueba no está adaptada al Perú, ah, por si acaso. No vayan a pensar que la prueba tiene haremos peruanos. Son baremos extranjeros. Sin embargo, son indicadores al fin y al cabo. ¿Cuánto, mira, cuánto hizo mi niñito en el puntaje? Acá dice puntaje total. ¿Cuánto hizo mi niñito en puntaje total? Acá está. Total, 7. Acá está 7. Ajá. 7, mayor o igual que 7, indica que es un problema. Indica que es un problema. Ajá, mira, acá te dice problema. En lo que es internalizantes, ¿cuánto ha hecho mi niño? Inter ha hecho 3. Acá está el valor, mira. Inter ha hecho 3. Acá está 3. Internalizantes 3. Ajá. Está en riesgo de tener un problema. Así que es importante tomar en cuenta también el problema. Y en lo que es problemas externalizantes, ¿cuánto ha hecho? 4. Problemas externalizantes ha hecho 4. Y acá buscas el 4, mayor o igual que 4. Ajá, también es un problema. El término problema indica que esa situación sí o sí se está presentando y que debe ser evaluada más adelante. Sí o sí se está presentando y que debe ser evaluado más adelante. Eso también es oportuno de considerar, ¿no? Se está evaluando
y es importante tomar en cuenta justamente el tipo de dificultad que estamos trabajando, ¿ya? Nuevamente, mira, entonces, en niños, el puntaje total de 0 a 3 indica que no hay un problema. Para tercero de primaria, tú puedes elegir para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y este es inicial de 5, ¿ya? Este es inicial de 5. Por ejemplo, en niños de tercero de primaria, para que sea un problema, ¿no? Para que sea un problema, ¿ya? Es necesario tomar en cuenta estos valores. Mira, de 0 a 3 indica no. ¿Qué significa no? Que no hay ningún problema. ¿Qué significa riesgo? Que hay una idea de un problema que puede suceder muy pronto. ¿Y qué significa el término problema de por sí? Que definitivamente hay un problema. ¿Ya? Hay un problema y hay que estar al tanto de los problemas que se van manifestando. Mira, y de esta manera lo resuelves, ¿no? No es tan complicado como tal. Como les repito, la prueba no es diagnóstica, la prueba me da una idea de que un niño tiene un problema y que yo debo trabajar sobre eso, ¿no? Ahora mira, volvamos a la diapositiva ya para ver este punto, mira. Vamos a ponerlo por acá. Un momento, por favor. Vamos a ponerlo por acá. Mira, vamos a colocarlo por acá. Acá está, mira. Ya te expliqué cómo se califica, mira, ya te expliqué cómo se califica, ¿no? Ya los puntajes, lo que significa 0, 1, 2, ¿no? Acá está el protocolo de la especie, lo que hemos visto, mira, ¿ves? Lo que hemos visto. La tablita también está puesto acá, mira, para niñas y para niños y de acuerdo al grado escolar. Recuerda lo que te dije. La calificación va de acuerdo al grado escolar, este es el grado escolar, y de acuerdo al sexo, varones y mujeres, ¿no? Siempre tomando en cuenta esas categorías, ¿no? Muy bien, acá también está el protocolo de los numeritos que pasamos y listo. Ahora, bueno, ya para terminar ya, y con esto llegamos ya al final de la prueba. ¿Qué dice ahora la interpretación? Yo puedo tomar dos interpretaciones, una que es cualitativa, que consiste en la observación de las conductas problemas o categorías diagnósticas en las que se haya marcado las respuestas bastante mucho. Hay que tomar en cuenta cuando una persona te dice bastante o te dice mucho de un problema, porque te está indicando que de por sí hay un problema, bien, bien serio, ¿no? Sobre todo cuando te dice bastante. ¿Mm? Eso es lo curioso, sobre todo cuando te dice bastante, ¿no? O cuando, no, sobre todo cuando te dice mucho en realidad, porque si es bastante, está presente, pero mucho ya es bastante, bastante presente. Y una quanti, ¿no? La que vimos con los numeritos, ¿no? La que indica el total, la que indica los problemas exter e inter, ¿no? Los problemas externos como las conductas y los internos como la depresión, ¿no? Veamos por acá. Son dos, entonces tú puedes elegir cualquiera de los dos. Ahora mira, ¿qué significa, por ejemplo, que tu niño haya salido bien elevado en retraimiento? Bueno, lo mismo que dijimos, ¿no? Niños con dificultades de relación social, introvertidos, poco asertivos, ¿no? Que prefieren estar solos, que hablan poco y se manifiestan inhibidos en su conducta social y en su comportamiento. Cuando somatizan, bueno, con frecuencia faltan a clases por enfermedad debido a las numerosas molestias físicas que presentan. Ahí van dos. Tercero, mira, el niño con problema de ansiedad, ¿no? Son niños temerosos, inseguros, especialmente ante determinadas situaciones que les crean inseguridad, desconcierto o miedo. El niño infantil dependiente, lo que te comentaba, ¿no? Estos niños muestran comportamientos propios de otros más pequeños, como por ejemplo lloriqueos o dependencia de los adultos, jugar con niños de menor edad. Se presenta mucho en características de infantilismo, de inmadurez emocional y escolar. Ahí van cuatro. El cinco, problemas de pensamiento. El niño tiene problemas para ejecutar lo que piensa, dice palabras distintas a lo normal, tiene pensamientos extraños, ¿no? Su desarrollo es atípico desde que son pequeños y sorprenden por lo inadecuado o incoherente de su razonamiento, además de poseer un lenguaje carente de lógica. Ujú. El niño con atención y hiperactividad, netamente relacionado con el TDAH, tienen poca paciencia a la hora de enfrentarse a las dificultades y poca tolerancia a la frustración. Estos comportamientos, por ejemplo, contribuyen a causar problemas significativos en su aprendizaje y sus relaciones sociales. Pueden ser vistos como niños difíciles o con problemas de comportamiento. En conducta perturbadora, por ejemplo, podemos manifestar a niños cuyo comportamiento sigue un patrón de desobediencia. Mienten, contestan a los adultos, suelen faltar a clases, ¿no? Y en general molesta, llaman la atención y se oponen a las normas establecidas, es decir, conductas disruptivas. En rendimiento académico, lo que les conté, ¿no? Lo de las notas, no quieren estudiar, tienen problemas con el colegio, por ejemplo, ¿no? Tienen muchas dificultades que van ligadas justamente a ese tipo de situaciones, ¿no? Apenas se esfuerzan en ninguna actividad. Ujú. En depresión, situación afectiva de tristeza más intensa y duradera de lo esperable, ¿no? Hay que tomar en cuenta también el tiempo, lo que les dije, ¿no?
Son niños con el llanto fácil y a los que pocas cosas les producen placer o diversión, o se lo producen solo momentáneamente, ¿no? Y conducta violenta, niños, por ejemplo, que tienen conductas muy agresivas, con conciencia de hacer daño físico o psíquico a otros, estos niños apenas se muestran culpables o arrepentidos por ello. Esta conducta se manifiesta de diversas formas, como robos, amenazas, golpes, burlas, humillaciones, acoso, conducta de vandalismo, crueldad con animales, entre otros, ¿no? Entre otros. Y listo, ¿no? Y listo. Entonces, hacemos una especie de resumen. A ver, escuchen claramente lo que vamos a plantear. Allí tenemos el correo del centro, el número de teléfono y el Facebook para que ustedes sigan las publicaciones que periódicamente vamos a plantear. Número uno, la prueba, como les había manifestado, es el tamizaje de screening, ¿no? Nos da una idea de qué problemas puede presentar una persona y sobre todo las características que yo debo evaluar. Número dos, la prueba es individual y se debe trabajar con una persona que esté cerca al menor. Niños de 5 a 12, más o menos inicial de 5 a sexto de primaria, demora más o menos 10 minutos aproximadamente, evalúa esas 10 categorías que te mencioné ya en más de una oportunidad y es sumamente sencilla, ¿no? No demora mucho tiempo y es muy agradable. Cuenta con nosotros para futuros talleres y acuérdate siempre que una prueba siempre debe ir acompañada de una teoría que la respalde, por eso nosotros hicimos un poquito de teoría, ¿no? De mi parte, como siempre, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir espacio en esta pequeña clase y les agradezco mucho su tiempo. Conmigo será pues hasta una nueva oportunidad. Les saluda Joe Sain y un saludo para Sepkai y para todas aquellas personas que se acercaron a este primer taller gratuito de la especie. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Cuídense mucho.